que nos habla acerca de la armadura. Nos habla que algunos elementos de esa armadura, ¿cuáles son? A ver, ¿cuáles son los elementos de la armadura del espíritu? A ver, el yelmo, muy bien. ¿El yelmo de la qué? De la salvación, muy bien. La coraza de justicia, el calzado, muy bien, y la espada, muy bien. La espada que es la escritura, pero nos hizo falta uno, que de hecho en este versículo se puede reflejar como el más importante. ¿Por qué el más importante? Si un soldado sale con sus botas de punta de acero y demás, sale con su camuflado y sale de pronto allí con su arma, cualquiera que sea el arma, ¿verdad que sí? Y sale incluso con su casco, puede que le lleguen a disparar. ¿Y dónde queda ese soldado? Muerto, porque no tiene un escudo, que pues en el término actual de hoy no sería tanto escudo, sino quizá podríamos llegar a decir un chaleco antibalas o algo así, ¿verdad que sí? Pero los guerreros, cuando hablamos de escudos en la Biblia, hablamos de que eran esos elementos que hacían que el soldado pues pudiese estar protegido. Un soldado en tiempos de la Biblia, usted yo creo que ha podido ver algunas películas como Gladiador, como Troya, como no sé, como 300 o yo no sé, muchas películas que tienen esa temática de gladiadores, de soldados, de esa época de guerreros y demás. Y cada uno de estos hombres, usted ve cómo ellos salían, y algunos de esos soldados, usted ve en la película que ellos están ahí con su espada y demás, y de un momento a otro miran para el cielo, y en el cielo viene una nube ¿de qué? De una nube de flechas, ¿cierto que sí? Y esas flechas comienzan a caer y matan a todo un poconón de soldados, porque no tenían los escudos, o en algunas escenas de algunas películas entonces sacaban los escudos y llegaban las flechas y parecía como si estuviera lloviendo, pero ellos estaban debajo de los escudos, tranquilos, sobrios, refugiados y resguardados por esos escudos, ¿verdad? Por más que estos hombres tuvieran espadas, por más que estos hombres tuviesen allí su calzado y su coraza y su yelmo y demás, si no tenían escudo, estaban como vulnerables. Asimismo, mi hermano, el cristiano sin la fe, ¿cómo va a estar? Dígalo conmigo, vulnerable. Amén. Un cristiano sin fe es un cristiano que va a estar vulnerable, propenso a que el enemigo le ataque en cualquier momento, y ese ataque le llegue directo al corazón o a cualquier otra área de su vida, y ese ataque lo tumbe. ¿Verdad que sí? Eso es un cristiano sin fe. El cristiano sin fe va a estar expuesto, mi hermano, a todas las acechanzas del enemigo. Pero un cristiano con fe, el diablo le puede atacar, mi hermano. El diablo le puede lanzar ahí sus dardos, pero el cristiano que tiene fe, hermano, esos dardos son apagados, como lo dice la palabra de Dios. Leamos lo que dice aquí en Efesios. Dice, sobre todo, nota como el mismo versículo dice, bueno, usted puede tener su espada, usted puede tener su calzado, usted puede tener su coraza y su yelmo, pero sobre todo esto, coja ¿qué? El escudo, dice, toma el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego, ¿de quién? Del maligno. Entonces note que la misma Biblia nos da un énfasis, la armadura toda es necesaria, toda la armadura del Espíritu es necesaria, pero sobre todo necesitamos el escudo de la fe. Toda la armadura es necesaria, mi hermano, pero necesitamos el escudo de la fe. Yo le quiero ilustrar esto de la siguiente manera, mi hermano. Usted puede ir con la espada. A ver, ¿cuál es la espada del cristiano? La palabra del Señor. Pero si va sin fe, el diablo lo tumba con todo el conocimiento. Así de simple. Yo puedo tener todo el conocimiento de la Biblia, o sea que voy con una espada y bien grande, pero si voy sin el escudo de la fe, hermano, caigo a suelo con el primer ataque del diablo, porque puedo tener la cabeza llena de información, me la puedo saber de Génesis, Apocalipsis, puedo tener memorizados muchos versículos y conocer contexto histórico y conocer exégesis, una cosa y la otra, pero si no tengo fe, mi hermano, el diablo me ataca y yo soy derribado. Si yo no tengo fe, mi hermano, el diablo me lanza uno de esos dardos de fuego y se me daña el corazón.
se me tuerce el corazón. ¿Sí está entendiendo la palabra del día de hoy, cierto? Lo mismo, yo puedo ir con las sandalias, el calzado del evangelio, soy un predicador de la palabra, pero no tengo fe, hermano, eso me tumba al piso. Los ataques del diablo me tumbarían, mi hermano. Con cualquier otro accesorio, con cualquier otra parte de la armadura, llegaría a pasar lo mismo. Así que el escudo para el cristiano, hoy le voy a hablar de fe, por eso tomamos como referencia el escudo de la fe, porque en la Biblia se nos menciona y se nos ilustra de varios escudos, mi hermano, de varios escudos, pero el cristiano tiene un escudo especial. El cristiano tiene un escudo especial. Quiero que miremos lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 15 y en el versículo número 1. Génesis 15, verso número 1, nos enseña la escritura, mi hermano, que usted y yo como cristianos tenemos un escudo bien especial y bien grande. ¿Cuántos queremos ese escudo? Amén, ¿verdad que sí? Ese escudo, dice aquí la palabra del Señor, dice que es Dios mismo. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, Abraham, no temas, yo soy tu escudo. O sea que Dios mismo dice, tan importante es ese elemento en la armadura, que yo mismo voy a hacer un escudo para mis hijos. Dios no dijo, yo voy a hacer espada. Tampoco dijo, yo voy a hacer tu yelmo, ni tu coraza, ni tu sandalia, ni tu calzado. Dios dijo, yo voy a hacer tu escudo. Y necesitamos de ese escudo en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hijos, ¿verdad? Para nuestra salud, porque el diablo quiere lanzar dardos de enfermedad. Necesitamos ese escudo, mi hermano, para protegernos del desánimo, porque el diablo lanza dardos de desánimo, ¿cierto que sí? El diablo lanza dardos para que la gente se aparte de él. ¿Necesitamos ese escudo? Claro, mi hermano, necesitamos ese escudo. Si no, el dardo llega y uno de una vez, uy, yo me voy a alejar. Uy, es que estoy desanimado por esta situación. Vea, problema tras problema, situación tras situación, y el diablo utilizará lo que sea. Pero quienes tenemos ese escudo de la fe, vamos a protegernos, amén. Como la misma escritura lo dice, bajo la sombra de las alas del Omnipotente. Eso es un lugar seguro. El salmista una y otra vez, mi hermano, el salmista una y otra vez decía, Dios es mi escudo. Veamos lo que dice el Salmo 18, verso 35. Dice la palabra del Señor que el salmista sabía muy bien lo que era una vida de guerra. El salmista sabía lo que era salir a la batalla con espada y con escudo. No cuando peleó con Goliat. Acuérdense que cuando peleó con Goliat, el salmista David apenas decía, yo no sé manejar el escudo, yo no sé manejar la espada, yo nunca he tenido una armadura puesta en mi cuerpo. ¿Se acuerda que el salmista David dijo eso? Cuando le pasaron la armadura de Saúl. Pero el salmista fue a pelear con una honda y derrotó allí a Goliat con la honda y las piedras y demás. Y luego le cortó la cabeza a Goliat con la misma espada de Goliat. Pero David no era diestro con el escudo, ni la lanza, ni con la jabalina, ni con la espada, ni con ninguna arma de guerra. Pero poco a poco David se va entrenando. David se va fortaleciendo y se va haciendo un hombre de guerra. Y David comienza a entender lo que es el lenguaje militar. Y David comienza a entender lo que es salir a la batalla y lo que es pelear. David comienza a entender esos términos. Y en uno de sus salmos como este, el 18:35, nos dice, me diste a sí mismo el escudo ¿de qué? De tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. O sea que el salmista dijo, Señor, tú me diste un escudo que me garantiza la salvación. ¿A cuántos se nos recuerda las palabras de que por fe somos salvos? Si ve que la Biblia no está como dispersa un versículo del otro, más bien la Biblia nos enseña, la fe nos ayuda a nosotros a ser salvos. Ese es el escudo de la salvación. No solamente es el escudo de la fe, sino también el escudo de la salvación. Salmo 28:7. Este mismo hombre, acostumbrado a pelear, acostumbrado a la batalla y a la guerra, manifiesta en este salmo y dice, Jehová es ¿qué dice la Biblia? Mi fortaleza, pero también es mi escudo. Dios mismo es ese escudo para tu vida y para mi vida. Es decir que ese escudo, mire mi hermano, en la Biblia se nos habla de que esos escudos
tenían otro nombre y eran pábiles o escudo. Y cuando usted busca la diferencia entre lo que es el pábiles y el pábiles es como una barrera gigante en donde se podía esconder la persona detrás. O sea, era un escudo gigante donde le protegía todo el cuerpo completo. Mientras que el escudo como tal, ya ese era más de moverse y de guerrear y batallar. El pábiles, que era el otro escudo gigante, lo utilizaban más que todo cuando iban la primera línea de batalla. Y entonces los atacaban con algunas flechas y eso, y la primera línea de batalla colocaban esos pábiles para que, pues, eran los que resistían todo el ataque de los enemigos. Incluso si hubiese sido pelea frente a frente, así mano a mano, se venían, no fueran flechas, ni lanzas, ni nada de eso, sino mano a mano, con los pábiles los ponían y hacían como un muro allí completo de esos pábiles, escudos gigantes, y detenía a los contrincantes. Entonces los contrincantes podían dar espada, pata, puño y lo que fuera, pero había un muro de contención que no permitía que los enemigos pudieran atacar al ejército que estaba defendiéndose. Y luego, en alguna voz de quien estaba dirigiendo la batalla, podían abrir las puertas de esos escudos y lanzar y atacar a los contrincantes. Eran estrategias de guerra. Son bien interesantes esas formas en que ellos peleaban, porque eran unos ataques bien directos. No eran con armas de fuego, no eran con otro tipo de artefactos, no era como usted lo está viendo ahorita en esas guerras que hay ahorita, drones con bombardeos y demás, tecnología. No, les tocaba fuerza a fuerza, les tocaba cara a cara enfrentarse, mi hermano. Y era tan necesario el escudo, y en donde el salmista comienza a utilizar esos términos y esas ilustraciones, otro de ellos está en el Salmo 33:20. Nos dice la palabra del Señor allí en el Salmo 33:20, y en realidad es que son muchos pasajes, y hay muchas referencias en donde el salmista, y no solo el salmista, sino como lo leímos ahorita con Abraham también decía: Dios es mi escudo. Miren, el salmista dice allí en el 33:20: nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo, ¿quién es? Es Él. Es Él. Entonces la Biblia de una y de otra forma va a estar diciendo es que el escudo tuyo y mío tiene un nombre propio y es Dios. Amén. No solamente tenemos el escudo de la fe, sino que nuestro escudo es Dios mismo. ¿Quién protege tu hogar, mi hermano? Dios. Amén. ¿Quién protege tu salud, mi hermano? Dios. ¿Quién protege a tus hijos? Dios. ¿Quién protege tus finanzas? Dios. ¿Y cuántos le dan la gloria al Señor por eso? Amén. Gloria al Señor por eso, mi hermano. Es Dios el que tiene cercada tu vida. Es Dios, mi hermano. Es Dios el que cerca tu vida, tu familia, y no permite que ningún ataque del diablo llegue. Entonces cristianos que a momentos comienzan a decir: es que el diablo viene y me ataca y mi esto. ¿Y dónde está el escudo? ¿Y qué hizo el escudo? Porque el diablo no podía llegar a atacarte si ese escudo está ahí firme. Y hay un versículo clave aquí, y es que dice: Jehová acampa alrededor de los que le ¿qué? Entonces, ¿o será que la persona dejó de tenerle temor a Dios? Comenzó a pecar y por eso ya no tiene ese escudo. O la otra situación o panorama es que Dios esté permitiendo una prueba donde el mismo diablo, acuérdese de lo que dijo Jesús: el diablo, Pedro, Satanás os ha pedido ¿para qué? Satanás tuvo que pedir permiso para zarandear a los apóstoles. El diablo no te puede venir a zarandear así porque sí. Tiene que primero pedirle autorización a Dios. Amén. El diablo no te puede tocar, mi hermano, porque hay un escudo alrededor tuyo. Ese escudo es el escudo de la fe, y ese escudo es Dios mismo, mi hermano. Por eso el diablo no puede estar ahí manoseando a un hijo de Dios. El diablo no puede, a menos de que le pida permiso a Dios y Dios se lo permita como prueba, o a menos de que uno esté en pecado y uno no tenga ahí el escudo. Si uno no tiene el escudo, lógicamente, así yo pise una iglesia y asista a una iglesia, pero si no tengo el escudo, el diablo puede entrar y atacar mi vida muy fácilmente. Dice la palabra del Señor, Salmo 59:11. En realidad los salmos están llenos de estas referencias. Salmo 59:11. Dice la palabra del Señor: no los mates, para que mi pueblo no olvide
también dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. El que pelea nuestras batallas es Dios. Amén. ¿Quién pelea tus batallas, mi hermano, mi hermana? Dios. Pero dígalo con fe, como si tuviera el escudo hoy, ese escudo de la fe. ¿Quién pelea tus batallas? Dios, mi hermano. Él es nuestro escudo. Deje de temer al diablo. Deje de tener ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado mañana? No, tengo un escudo. Tengo un escudo. Y ese es el escudo que me protege todos los días. Ese escudo es Dios mismo, mi hermano. Ese escudo es Dios mismo. Ahora yo quiero que miremos algo muy interesante, mi hermano. Y quiero ir un poquito a un contexto histórico. Quiero ir un poquito a un contexto histórico. Y es de cuando Salomón construyó el templo. Quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo número 9. Primera de Crónicas, y luego ahorita vamos a leer el Segunda de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo número 18 y verso número 7. Ya lo tenemos. Dice la palabra del Señor: tomó también David los escudos de ¿qué? De oro, que llevaban los siervos de Hadad-ezer, y los trajo ¿a dónde? A Jerusalén, dice la palabra del Señor. Pero leámoslo desde el versículo número 1 para que entendamos bien el contexto de lo que está pasando acá. Capítulo 18, verso 1 dice: después de estas cosas aconteció que David derrotó ¿a quiénes? A sus enemigos los filisteos, los humilló y tomó a Gat y sus villas de manos de los filisteos. Verso número 2. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presente. Entonces tenemos a los filisteos y tenemos a los moabitas, ¿verdad? Verso 3. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Hamat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. 3 enemigos que derrota a David. Verso 4. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los 100 carros que dejó. Verso 5. Y viniendo los sirios de Damasco con ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Entonces ahí está hiriendo a este mismo Hadad-ezer, rey de Soba. Y son miles de personas a las que David destruye. Verso número 6. Y puso David guarnición en Siria, de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David. Léalo bien fuerte. ¿Dónde? Donde quiera que él iba, porque Dios era el escudo de David. Sigue contra todos esos enemigos que se enfrentó David, pero de todos ganaba. David era más que victorioso, mi hermano. Ahorita de hecho se cantaba esa canción, ¿verdad? El victorioso vive en mí, ¿verdad que sí? Y hay veces que cantamos por cantar, pero no lo entendemos, mi hermano. Eso era lo que David estaba haciendo, viviendo con el victorioso. Por eso David era un victorioso, mi hermano. Ahora el verso número 7. Ahora sí leámoslo bajo el contexto. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de ¿quién? Hadad-ezer, rey de Soba, y los trajo ¿a dónde? A Jerusalén. Una vez David dijo: un enemigo, el rey de Soba, Hadad, este hombre le incauté, le cogí por botín. ¿Escudos de qué? ¿De qué material eran los escudos? De oro. Ojo, préstele atención a esto. El enemigo tenía escudos de qué? De oro. Tremendo eso, ¿verdad? Tenían riqueza y se hicieron escudos de oro. David, usted sabe que aquí me va a saltar muchos eventos en la historia de David, pero es que este evento marcó la vida de David, porque David empezó a decir: ¿cómo es posible que los impíos tengan mejores cosas que Dios? Pensamos igual que David. ¿Cómo es posible que los impíos tengan mejores cosas que los hijos de Dios?
Estos días predicábamos y decíamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde le habían la gente construido un templo a Artemisa y otro templo al dios Júpiter, pero que a veces muchos cristianos, cuando se habla de ofrendar para hacer un templo, decían: ay, no. Pero ¿cómo es posible que el mundo lo haga para dioses que no son dioses? ¿Verdad que sí? Entonces eso nos da enseñanza y de reflexión que nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir trabajando para que esta iglesia tenga un templo propio a Jehová nuestro Dios, el único Dios verdadero. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria al Señor por esos 3 amenes nomás. Vamos a seguir trabajando para que esta iglesia tenga terreno propio. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces David dijo: ¿cómo es posible que este hombre, Hadad, Ezer, el rey de Soba, tenga escudos de oro y Dios no los tenga? Dios no los tenga. Tiempo más tarde, años más tarde, David comienza a nacerle en su corazón el hacer casa para Dios, ¿cierto que sí? Y David comienza a reunir oro, a reunir plata, a reunir todo tipo de materiales preciosos, porque quería edificar casa para Dios. Y David comienza a hacer un banco de almacenamiento en donde reunió todo tipo de materiales reunió David. Y cuando ya David iba a fallecer, llama a Salomón y le dice: Salomón, yo no pude construir el templo porque un día quise construirle templo a Dios y Dios me dijo que no lo podía construir porque mis manos estaban llenas ¿de qué? De sangre. Esa tarea te corresponde ¿a quién? A ti, Salomón. Tú vas a construir templo para Jehová. Tú vas a edificar un templo para el Señor. Y entonces usted conoce muy bien la historia, que David muere y Salomón comienza a edificar templo para Jehová. ¿Qué hace Salomón, mi hermano? ¿Edificar templo para quién? Para Dios. Y dentro de las cosas que le tuvo que haber dado instrucción David fueron las siguientes. Ahora sí leamos 2 de Crónicas 9:16. Dice la palabra del Señor, 9:15. Dice la palabra del Señor, 2 de Crónicas 9:15. Dice aquí la Biblia: hizo también el rey Salomón 200 paveses. Ya le dije que el pavés era el escudo gigante, ¿cierto que sí? Usted lee el mismo pasaje en Primera de Reyes, y en Primera de Reyes no dice pavés, sino escudo. Es lo mismo, lo que pasa es que un escudo era más grande que el otro, el pavés era más grande. Entonces dice la Biblia que el rey Salomón hizo 200 paveses de oro batido, y cada uno de esos paveses o escudos tenía 600 ciclos de oro labrado. ¿Cuánto oro tenía cada escudo de estos? 600 ciclos. Analizando cuánto equivale un ciclo en la Biblia. En gramos, ¿cuánto es una libra? ¿Cuántos gramos es una libra? 500 gramos. Un kilo, ¿cuántos gramos son? 1000. Ahora, un ciclo, ¿cuántos gramos son? ¿Cuánto es un ciclo? Esta mañana hicimos el ejercicio, le preguntaron por allá a Google y demás, para que pues se pudiera hacer interactivo la enseñanza, y salía que un ciclo, y de hecho en la Biblia algunas Biblias de estudio tienen allí la tabla de pesos y medidas. Usted calcula, un ciclo es equivalente aproximadamente a 11,5 gramos. ¿A cuánto es equivalente un ciclo? 11,5 gramos. Esto no es clase de matemáticas, pero es interesante. Vamos a multiplicar 11 gramos, redondeémoslo. 11 gramos de oro que tenía cada ciclo. ¿Cuánto vale un gramo de oro actualmente en Colombia, en el mercado? ¿100 qué? 142.000, más o menos. ¿Alguien dijo 140? 148 más o menos. Ese es el precio actual. Así como el dólar y el petróleo van subiendo y bajando, el oro más o menos esta semana estaba más o menos en ese precio. 148.000, digamos 150.000 pesos el gramo. Si un ciclo son 11 gramos, entonces multiplicamos 11 por 150.000 pesos. Da 1.650.000 pesos un ciclo. El equivalente a precios de hoy en Colombia.
Yo sé que el oro y demás sube y baja, pero el equivalente hoy, 1.650.000 pesos valía un ciclo, pero ¿cuántos ciclos tenía? Entonces multipliquemos 1.650.000 por 600. ¿Cuánto nos da? 990 millones. 1.000 millones de pesos valía cada escudo, cada pavés que hizo Salomón. Tremendo, ¿verdad? Eso no era ni avaricia, ni codicia, ni nada de eso. 1.000 millones de pesos valía cada pavés que hizo Salomón. 1.000 millones de pesos. Ahora el siguiente verso nos habla, ahí la escritura, el verso número 16. Verso número 16 nos dice ahí la palabra del Señor. Asimismo hizo otros 300 escudos, también de oro batido, teniendo cada escudo 300 ciclos de oro, otros 300 ciclos de oro cada escudo. Y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. O sea que si estos tenían 300 ciclos y los otros tenían 600, ¿cierto que sí? O sea que estos valían 500 millones de pesos, pero eran 300. O sea que en solamente escudos, ¿cuánta plata había? 200.000 de los primeros y otros 300, pero a 500 millones, 150. O sea que habían 350.000 millones de pesos en solamente escudos. 350.000 millones de pesos en solamente escudos. Alguna persona hubiera podido decir, ¿para qué gastaron tanta plata, o no plata, sino oro, en esos escudos? ¿Para qué despilfarrar tanto oro en esos escudos? ¿Sabe por qué? Por un principio de honra, en donde David dijo, ¿cómo es posible que un día yo fui a pelear contra unos enemigos? Asad, ¿cierto? Que era el que leímos ahorita, ¿verdad? Y él tenía escudos de oro para Satanás, y mi Dios no va a tener escudos. Ah, pastor, el que los hizo fue Salomón, pero ¿quién le reunió todo el oro? David fue el que le reunió el oro. Y David le dejó planos y todas las cosas preparadas a Salomón para que Salomón construyese. O sea que David es el autor intelectual de todo este tipo de cosas. David dijo, si el mundo lo tiene para el mundo, mi Dios tiene que tener cosas mejores. ¿Cuántos pensamos de la misma manera? Nuestro Dios tiene que tener cosas mejores que el mundo. Si le va a dar la gloria al Señor, déle un fuerte aplauso en esta mañana a Él, mi hermano. Nuestro Dios merece cosas mejores, mi hermano. Y entonces dice aquí la escritura, mi hermano, dice la escritura que Salomón hizo eso. Ahora vamos a llevarlo un poquitico el contexto aplicativo. ¿Qué significa el oro en la Biblia? Pureza. ¿Qué más significa el oro en la Biblia? Divinidad, lo de Dios. Amén. El oro representa lo de Dios. Por eso es que el arca del pacto era enchapada ¿en qué? En oro, mi hermano, porque estaba la misma presencia del Señor ahí. Por eso muchos utensilios que habían en el tabernáculo eran de oro, porque eran cosas sagradas, eran cosas divinas, mi hermano. Eran cosas que no eran por ahí representantes de quién sabe qué, de quién sabe qué o de quién sabe quién. No, eran cosas que simbolizaban la presencia de Dios. Y el oro tipifica y representa lo divino y lo puro. Amén. El oro representa lo divino y lo puro. Eso representa el oro, lo divino y lo puro. Entonces detrás de estos escudos, el material y todo ese oro puro, esos ciclos y ciclos de oro, 600 ciclos de oro para los paveses, los grandes, y 300 ciclos de oro para los pequeños, mi hermano, representaban la pureza, amén, la divinidad de Dios. ¿Qué era lo que estaban enseñando a través de toda esa cantidad de escudos? ¿Que quién era el escudo de ellos? ¿Quién era el escudo de ellos? ¿Ya se les olvidó? Dios. Dios era el escudo de ellos, y no podían ser de ningún otro material, porque el oro es el que representa la presencia del Señor. ¿Sí lo están entendiendo? Si hubiesen hecho un escudo por ahí de madera, la madera no representa a Dios. La madera entonces quería decir que Dios no era el escudo de ellos. ¿Sí están entendiendo, cierto? Pero al hacer escudos de oro, eso sí representaba que Dios era el escudo de Israel. Amén. El oro era el único material que en el arca del pacto podía contener la presencia del Señor.
la madera, todo lo demás, se hubiera explotado eso. No contenía la presencia del Señor. Pero el oro, siendo un metal tan precioso, tenía la capacidad de contener la presencia del Señor. Mire que David dijo, tienen que ser de oro esos escudos, porque Dios es nuestro escudo y no le puedo colocar un material diferente. El único material que representa a Dios es el oro, mi hermano. Es el único material que representa a Dios. ¿El carbón representará a Dios? ¿El carbón representará a Dios? Por ahí la madera, el heno, la hojarasca representarán a Dios. No, por eso es que la Biblia dice que nuestras obras van a ser probadas, ¿cierto que sí? Y que si nuestras obras son de heno, hojarasca y madera, hermano, el fuego la va a quemar. Pero si son de oro o metales preciosos, ese fuego las purifica más. Note cómo la Biblia tiene razón en todo eso. Hermano, Salomón construyó entonces esos escudos, pero valga la claridad, Salomón no fue recto con Dios. ¿Por qué? Porque Salomón, usted sabe que se apartó cuando fue viejo, detrás de las mujeres, dice la palabra de Dios. Las mujeres hicieron desviar el corazón de Salomón. Pero bien lo dice la palabra de Dios, es que el que trajo todo ese oro no fue Salomón, fue David. Muy seguramente si David no le hubiera dejado nada de oro a Salomón, Salomón nunca hubiera podido hacer nada de lo que hizo. Porque es que David le dejó todo a Salomón, todo. Salomón no fue el que tuvo el amor de decir, venga, es que yo le voy a construir al Señor esto. No, él solamente siguió instrucciones de su papá. Pero mire lo interesante que es esto. David fue un buen padre. Amén. David fue un buen padre. Y ese buen padre le dejó oro para los escudos de Salomón. Yo no sé si usted entiende esto desde el punto de vista de Efesios, que lo leímos ahorita. El escudo de la fe. El escudo de la fe, permítame, me voy a sentar un momentico aquí. El escudo de la fe, ¿de qué material tiene que ser? De oro. De oro, mi hermano. El escudo de la fe que habla la armadura de Efesios 6, hermano, tiene que ser de oro. Porque usted y yo no podemos tener una fe humana. Hay gente que tiene fe humana. Van por allá y hasta los engañan y los llevan y los roban, hacen trata de blancas y demás, porque eso es una fe humana. Ay, me va a ir bien por allá en España, me va a ir bien por allá en tal lugar. Y resulta que no, era una trata de blancas. Es verdad. Pero la gente tuvo fe en eso. Hay otra fe que es la del brujo, y entonces van y practican brujería, échese esto todas las noches y le va a ir bien, y van y lo hacen con fe, pero es una fe diabólica. Hay otra fe, mi hermano, como la que tiene Satanás. La Biblia dice que Satanás también cree, ¿cierto que sí? Y aún tiembla cuando oye la presencia del Señor, pero esa fe no le salva. O sea que hay diferentes clases de fe, pero la fe del cristiano es una fe de oro. Amén. ¿Por qué una fe de oro? Porque el oro representa lo que es divino, y la fe del cristiano debe de provenir o venir de Dios. La fe que proviene de Dios. La fe que proviene de Dios. Cuando el cristiano tiene esa clase de fe, hermano, es una fe genuina. Es una fe real, mi hermano. Es una fe verdadera. No es una fe de hombres, es una fe verdadera, mi hermano. No es una fe de hombres donde, sí, yo creo que me va a ir bien, y más que fe se vuelve es como optimismo. Yo sé que me va a ir bien. No, la fe del cristiano tiene que ser de oro. Amén. Pero ¿quién fue el que le dejó ese oro a Salomón? ¿Cuántos padres sabemos aquí que le queremos dejar el oro a nuestros hijos? Amén. Es decir, que nuestros hijos hereden la fe. Amén. Sí, pero entonces nos toca reunir ese oro, espiritualmente hablando, para que nuestros hijos tengan escudos de oro. Porque si usted no les provee ese oro, entre comillas, o simbólicamente, que no estamos hablando de oro tangible, sino de esa presencia de Dios, ¿qué clase de fe van a tener sus hijos? Nuestros hijos. ¿Qué clase de fe van a tener nuestros hijos si nosotros no hacemos como el rey David hizo? Mis hijos tienen que tener escudos de oro. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos tengan escudos de oro aquí? Amén. Comiénceles a proveer ese oro, lo divino, la palabra de Dios, oración, ayuno, temor de Dios. Provéales, ese es el oro que va a generar en tus hijos escudos de fe, escudos de oro. Amén. Y si no, no sé qué fe van a tener sus hijos o mis hijos si no les proveemos de ese oro espiritualmente hablándolo.
Entonces aquí los papás tenemos que estar comprometidos a que nuestros hijos tengan escudos de la fe hechos en oro. Todo eso es espiritual, mi hermano. Escudos que valgan. ¿Cuánto era que valía cada escudo? 1.000 millones. Eso nos habla de que el escudo tiene que valer. La fe tiene que valer. No puede ser cualquier clase de fe. Eso tiene que ser una fe valiosa. Los hijos de nosotros y aún ustedes mismos, cuando tenemos una fe valiosa, es una fe de oro. Amén. Si no tenemos una fe valiosa, puede ser de otro tipo de material. Si usted ve como algo importante esto, usted va a decir: mis hijos tienen que tener escudos de oro. Y ojalá que ninguno de aquí vaya a hacer lo que hizo el siguiente personaje que vamos a estudiar. Quiero que leamos, por favor, Segunda de Crónicas, capítulo número 12. Segunda de Crónicas, capítulo número 12 y el versículo número 9. Segunda de Crónicas 12:9. ¿Ya lo tenemos? Dice la escritura: subió pues Sisac, rey de ¿dónde? De Egipto. Era el faraón de aquel momento. Sisac, preste la atención. ¿Cuál es el demonio Sisac? El demonio Sisac quiere robar tu fe. Y no solamente tu fe, sino lo valioso de tu vida. Miremos lo que hizo Sisac. Dice: subió pues Sisac, rey de Egipto, es decir, rey del mundo, a Jerusalén, y tomó ¿qué? Los tesoros de la casa de Jehová. ¿Sí ve cómo Sisac quiere quitarte lo valioso que hay en tu familia? Lo valioso que haya en tu vida. Dice la Biblia: los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó. ¿Qué hizo Sisac? Llevarse todo lo valioso. Sisac, ese demonio, que ni siquiera es un demonio, sino yo creo que un gobernante, un principado bien fuerte, hermano, Sisac le ha robado lo valioso a muchos cristianos. Gente que tenía una fe preciosa, Sisac se la robó. Gente que tenía el ministerio, Sisac llegó y le quitó el ministerio, le llevó lo valioso. Gente que tenía tiempos de devocional en su casa, ¿eso es valioso o no es valioso? Pero Sisac llegó y se los quitó. Sisac es ese demonio o gobernante, principado, gobernador de las tinieblas, o hasta Satanás mismo, porque es uno de los poderosos del infierno, que llega y le roba lo valioso que tienes tú, mi hermano. Dice la Biblia que todos estos tesoros estaban en la casa de Jehová y Sisac llegó a saquearlos. Pero mire lo que sigue diciendo: y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho y también se los robó. Entonces, ¿qué quiere Sisac? Robar ese escudo de la fe de oro. Amén. ¿Qué quiere Sisac, mi hermano, contigo? Quitarte la fe. Robarte no solamente la fe, sino todo lo valioso que hay en tu vida. Yo creo que es bueno que usted entre en ayuno y oración a reprender el espíritu de Sisac, a reprender esa potestad de Sisac, mi hermano. Entrar en ayuno y oración. Ese Sisac, te vas en el nombre de Jesús. No me vas a robar la fe. Amén. Toda la gente que haya pensado en algún momento de que no, yo ya perdí la fe, pastor, estoy perdiendo la fe, entre a pelear contra Sisac, porque Sisac es el que quiere robarle la fe. Sisac es el que tomó los escudos de oro, lo valioso. Sisac es ese demonio que dice: esta persona tiene algo valioso, venga a ver cómo se lo quito, venga a ver cómo se lo arrebato. Ese es el demonio de Sisac. Ese es el espíritu de Sisac, mi hermano. Y entonces dice la Biblia que se los quitó. Y como Salomón fue un mal padre, que no se preocupó por las cosas de Dios, sino más bien se apartó de Dios, él tuvo un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Salomón? Roboam. Pero como tuvo un mal padre que no le enseñó los mismos principios que David le enseñó a Salomón, entonces Roboam no tenía como principio que para Dios era lo mejor. Roboam tampoco tenía como principio que Dios era su escudo. Roboam no tenía esos principios. Roboam no tenía esas enseñanzas. Miremos lo que dice el verso número 10. Porque Roboam fue el que recibió ese ataque de Sisac. Fue bajo el gobierno de Roboam que Sisac vino y se robó todo eso. Y Roboam entonces dijo: robaron los escudos de oro que hizo mi papá y el oro que reunió mi abuelito David. Y dice ahí el versículo 10: y en lugar de esos escudos hizo el rey Roboam
¿Escudos de qué material? Ya no es lo mismo. El bronce tiene cualidades bonitas, sí es fuerte, duradero y todo, pero no es lo mismo, mi hermano. Roboán hizo escudos de bronce, dice ahí la Biblia, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Hay gente que ya vino Sisac y ya los atacó. Hay gente que ya tuvieron una lucha contra Sisac y Sisac le cogió el escudo de oro y se lo robó. Yo sé que hay gente de esa aquí en este culto. Y que esa persona, después de esa lucha tan tremenda contra Sisac, después no volvió a hacer un escudo de oro, sino que se hizo un escudo de bronce, como Roboán, en donde podría representarse como aquel cristiano que dice: ah, sí, pastor, aquí sigo, pero ya no con la misma fe, ya no con las mismas ganas de antes. Hay gente que se le nota cuando ha perdido la fe, cuando la fe ya no es la misma de antes. Oh, hermano, cuando por allá la persona ayunaba y tenía una fe tan impresionante y decía: yo sé que de este ayuno el Señor va a orar en mi vida, pero ahorita se hace un ayuno ya como por hacerlo. Esa persona hace rato que ya no tiene el escudo de oro, sino que lo cambió y lo reemplazó como Roboán por un escudo de bronce. Ya la fe, como lo dice Efesios 6, el escudo de la fe ya no es de oro, sino ya es de bronce. Sí tiene todavía fe, pero ya no es la misma fe. Ya no es la misma fe. Yo no sé si usted se siente identificado o si algunas personas se sienten identificadas con esta prédica. Yo sé que sí, mi hermano, que la fe en algunos ya no es igual, se ha mermado, se ha apagado. La Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Es eso, que ya no tienen la misma fe, que ya no tienen el mismo amor. La Biblia dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, Dios, ¿hallará aún fe en el mundo? Porque muchos están perdiendo la fe, mi hermano, por los malos testimonios de pastores, por malos testimonios de hermanos, por malos testimonios de los padres. Hay muchos que están perdiendo la fe y ya no tienen ese escudo de oro, sino que ahora, pues sí, yo tengo todavía fe, pero ahora es un escudo de bronce, mi hermano. Y aunque el bronce tiene cualidades muy bonitas, pero no es lo mismo tener un escudo de bronce que tener un escudo de oro, mi hermano. Tener un escudo de oro simboliza y representa que Jehová es mi escudo. Amén. Tener un escudo de bronce, sí, yo estoy protegido, tengo un escudo, pero no es Dios. Tengo un escudo, pero el bronce no representa a Dios, mi hermano. El bronce no representa a Dios. El bronce no representa a Dios. El bronce me representa al ser humano, la fuerza y demás, pero no representa a Dios, mi hermano. No representa a Dios. Dice la palabra del Señor que después de Roboán se dividió el reino, o más bien en el gobierno de Roboán se dividió el reino. Comenzaron los problemas para Israel. Comenzó la decadencia del reino. Después de Roboán, mi hermano, comenzó la división, y de ahí para abajo muchos reyes hicieron lo malo. Y es impresionante mirar cómo algunos de esos próximos reyes, cuando venían enemigos a atacarlos, ellos iban al templo, cogían los tesoros del templo y se los daban por allá a los enemigos para calmarlos. Fueron perdiendo. Después de ahí, de que Roboán hizo eso, de ahí para abajo, generación tras generación, tuvieron en poco las cosas de Dios. Y cada vez que venía un enemigo: tome el oro, no me haga nada, mira, aquí está el oro, lléveselo todo. No me haga nada. Así como cuando a veces van a robar a alguien: tome, pero no me haga nada. Eso hizo el pueblo de Israel. Eso hicieron algunos reyes. Entregaban el oro del templo porque ya no fue más valioso, porque ya habían perdido la fe, porque ya no tenían escudos de oro, porque Dios por su pecado había dejado de guardarlos y protegerlos, mi hermano. Ya no era lo mismo, mi hermano. Ya no era lo mismo. Ya ellos ya no tenían, mi hermano, como tal esos escudos que los salvaguardaban. Dice la palabra del Señor, último texto antes de orar. Dice la palabra del Señor por allá,
en segunda de Samuel 1:21, de un hombre que también tuvo un escudo, que empezó muy bien, pero que luego falló. Y luego ese escudo fue desechado, como cualquier otro mortal en esta tierra. Dice la Biblia, segunda de Samuel 1:21, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas. Esto es una maldición sobre Gilboa. Una maldición que David está diciendo: Gilboa, vas a ser una tierra de maldición. No va a llover, ni van a haber rocíos, ni va a haber ofrendas en tu tierra. Porque allí fue desechado, ¿qué? El escudo de los valientes. ¿Por qué esa tierra iba a ser maldita? Porque en esa tierra fueron desechados los escudos de los valientes. Pero David estaba hablando de un valiente en especial. ¿Cuál valiente? El escudo de Saúl. Dice, el escudo de Saúl fue desechado como si no hubiera ¿qué? Uy, eso a mí me llegó al corazón, mi hermano. Cuando yo estaba haciendo este estudio, esa frasecita me llegó al corazón. El escudo de Saúl fue desechado como si no hubiera sido ¿qué? O sea que Saúl, como si nunca hubiera sido ungido, fue desechado. La fe de Saúl y la protección que Saúl tenía de parte de Dios fue desechada, como si nunca hubiera recibido la unción de Dios. Uy, qué tremendo, mi hermano. Cristianos que hoy tienen la unción de Dios, que Dios es su escudo, mi hermano. Se imagina que por el pecado, porque usted sabe que Saúl fue desechado por el pecado, ¿cierto que sí? Cuando un cristiano peca y peca y peca, Dios lo desecha. Y después Dios dice, esa persona es como si nunca hubiera sido ungida. Esa persona es como, con la fe de esa persona es como la de cualquier impío, como la de cualquier mundano, como la de cualquier pecador. ¿Por qué? Porque perdió su escudo por el pecado. Uy, qué confrontante esta palabra. Ojalá que esta palabra le esté confrontando su corazón en este momento, mi hermano. Porque Dios te ha dado un escudo a ti y a mí, mi hermano, que no puede ser desechado. Ese escudo se llama fe y tiene que ser de oro. Ni lo podemos reemplazar por uno de bronce, mucho menos de madera, ni de cualquier otro material. No, su escudo tiene que ser de oro, porque la Biblia dice que Jehová es tu escudo. No se puede reemplazar, mi hermano. Es irreemplazable. La fe suya no se puede reemplazar por optimismo. Hay cristianos que perdieron la fe, pero son optimistas. No se puede reemplazar. La fe es irreemplazable, mi hermano. Por fe somos salvos. Amén. No se puede ni reemplazar ni el material, ni tampoco, mi hermano, se puede desechar. Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Padre, necesito ese escudo. Como lo dice Efesios 6, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Amén. La prédica va hasta ahí, mi hermano. Yo espero que la enseñanza le haya llegado a su corazón. Ahora vamos a tener un tiempo de oración. Amén. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.